Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidas a otro episodio más de Filosofía Pop. Recuerden que este podcast de Filosofía Pop no solamente va acerca de discutir conceptos o filósofos y filósofas, sino que lo que nos interesa también es hablar acerca de la cultura popular desde un andamiaje filosófico o desde un posicionamiento filosófico. El día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de, obviamente, un tema que está en boga y que es el Mundial en Qatar. Y esto obviamente está relacionado y es a propósito de una columna que publiqué ya hace unos días en el Washington Post que se llama, déjenme les recuerdo el título de esta columna que escribí, es El Mundial no solo limpia la imagen de Qatar, nos hace cómplices de sus abusos. Y quiero platicarles un poquito acerca de qué va esta columna y algunas ideas relacionadas a esto. Pues bueno, como todos sabemos, y lo que hablo un poquito, digamos, aquí en esta columna, va relacionado a un concepto que no es nuevo al interior de los deportes y que se le conoce como sport washing. El sport washing es un fenómeno mediante el cual se utiliza el deporte para poder limpiar un poco la imagen pública, por ejemplo, de alguna persona o bien de algún país, que en este caso, pues bueno, yo lo que estoy diciendo, no solamente yo, lo han dicho muchísimas personas, es que el Mundial en Qatar sirve, entre otras cosas, para hacer un lavado público de la imagen de este país frente al resto del mundo. Hablando en particular de mundiales, pues por supuesto no es la primera vez que esto sucede. Sucedió en la época de la dictadura en Argentina, cuando Videla, que justamente hubo una copa de fútbol en este país y pues bueno, de lo que se comenzó a hablar internacionalmente, no era justamente de la dictadura ni de las desapariciones, sino que la gente comenzó a hablar principalmente del fútbol. Y creo que en este caso ha servido, digamos, también para lo mismo. Hay muchos problemas con el hecho de que la Copa se haya realizado en esta ocasión en un país como Qatar, por diferentes cosas. Y hay problemas desde un inicio, ¿no? Desde el inicio, cuando en el 2010 se anuncia que Qatar iba a hacer la Copa iba a ser, digamos, la sede para el 2022, hubo diferentes problemas, puesto que se pensaba y todas las probabilidades indicaban que Estados Unidos iba a ser la sede, contaba con la infraestructura necesaria y demás cosas. Sin embargo, pues hubo por ahí, digamos, como que algunos sobornos de por medio o varios sobornos de por medio que hicieron que la copa se le diera a Qatar. En ese momento, pues vamos, la gente, incluso miembros de la FIFA, estaban pues, digamos, sacados de onda, ondeados de que se haya seleccionado a Qatar. Y pues fue justamente a razón de esta rareza, porque obviamente Qatar en el 2010 no contaba con la infraestructura necesaria ni suficiente mínima para poder albergar una Copa del Mundo. Y esto era lo raro, ¿no? Es decir, tenían que construir casi todo desde cero, si no es que todo desde cero. Entonces, pues bueno, justamente esto generó una controversia que más tarde llevó a un chingo de investigaciones y a todo esto se le conoció como el FIFA Gate. Y pues bueno, se encontró que justamente se había habido, digamos, por ahí algunos sobornos y, en fin, fue todo, digamos, como que un lío político bastante fuerte. Desde aquel momento ya había problemas y este era, digamos, como el principal. Sin embargo, hubo otros problemas que venían de la mano. Uno de ellos es el hecho de que Qatar es un país conocido por no respetar y por violar ciertos derechos humanos. Por ejemplo, en Qatar se violan y se pisotean constantemente los derechos de las mujeres, los derechos de la comunidad LGBTQ, más también los derechos laborales. Eh, Hay un pisoteo constante hacia todos estos derechos que se han venido anunciando incluso antes de que se eligiera a este país como sede para la actual Copa. Sin embargo, nada de esto importó para detener que la sede o que el Mundial se llevara a cabo en este país. Y no estamos hablando de cosas menores, en verdad son cosas
bastante fuertes. Eh, Vaya, por ejemplo, hablando en temas de derechos laborales, y pensando, digamos, como en este punto inicial de que Qatar no contaba con la infraestructura necesaria para poder ser la sede. Pues bueno, Qatar en 10 años tuvo que construir todo. Y la única manera, obviamente, de poderlo lograr era a través de jornadas súper intensas de más de 10 horas, con temperaturas sumamente calientes que en ocasiones pueden llegar a los 50 grados centígrados, trabajando, pues, digamos, como sin parar. Era la única manera de lograrlo y fue la manera, digamos, en la que lo lograron. Nada diferente, distinto a como sucede con otras muchas empresas, ¿no? Es decir, justo ahí tenemos a Shane, que está constantemente bajo el escrutinio público, puesto que se han encontrado, digamos, como etiquetas en su ropa de gente que está pidiendo auxilio y se ha encontrado que mucha de la gente que produce, que trabaja en estas maquilas que producen ropa para Shane, pues viven en una situación terrible, casi de esclavitud, ¿no? Una esclavitud contemporánea. Pues más o menos esto es lo que tuvo que suceder en Qatar para que todos estos estadios, para que todos estos edificios estuvieran para poder soportar el día de hoy el mundial que está sucediendo. Y esto fue posible sobre todo porque en Qatar hay un sistema laboral que se llama la calafa y que se intentó regular, si no mal recuerdo, en el año 2020, porque obviamente había como mucha gente sobre este país como diciéndole, oye, güey, de verdad, pues qué pedo, ¿no? Y entonces se tuvo que regular supuestamente un poco este sistema laboral. ¿En qué consiste la calafa? La calafa es un sistema que permite que inmigrantes vayan a Qatar a trabajar. Se les dice, hey, yo abro las puertas a que inmigrantes puedan venir a trabajar, les doy papeles para que estén aquí pues legalmente, les voy a dar como hospedaje, se vienen, yo les doy dónde vivir, les doy comida y aparte les voy a pagar. Esta es la promesa que se hace. Sin embargo, una vez que estos migrantes llegan, estas empresas o estos jefes les retienen los papeles y una vez que les retienen los papeles, los llevan a vivir a donde les prometieron, que son, híjole, pues son, digamos, como por ahí pueden encontrar justamente como videos en YouTube, justo más ahora a razón del mundial, de cómo son estos lugares a donde se lleva a vivir a la gente, es decir, están viviendo en condiciones pues paupérrimas, ¿no? Y con mucha insalubridad de por medio. Sin embargo, este sistema es lo que hace, les retiene los papeles, se los lleva a vivir estos lugares, no les pagan los sueldos en muchas de las ocasiones, se los retienen. eh, y si estas personas de pronto quieren cambiar de trabajo, pues no es posible, ¿no? Porque entonces justamente ellos denuncian ante migración que estas personas ya no están con ellos o que cualquier cosa y terminan justamente pues deportándolos. Entonces, justo a este sistema laboral que se llama la calafa, muchos han dicho que es un sistema laboral que en realidad es una suerte de esclavitud contemporánea, porque pues no se les paga por la situación a la que se los tiene, por cómo se les obliga a laborar muchísimas horas durante el día sin recibir al final pues una paga en muchos de estos casos, ¿no? Y claro, por ahí justo hay personas inmigrantes que dicen que pues que aún así con todas estas circunstancias tan lamentables, es mejor de lo que tenían en su país, pero esto no lo hace menos peor, pues, por así decirlo, ¿no? Porque si nosotros vemos como estas imágenes de estos sitios donde tienen que dormir, que bañarse, que comer, pues son enteramente lastimosas, ¿no? Y sí, quizá es mejor que lo que tenían en el país del que están huyendo, pero lo vuelvo a decir, esto no lo hace menos peor. De lo que deberíamos de tratar de hacer es, y por lo que deberíamos de luchar, es porque todas las personas puedan tener un sueldo justo y vivir en unas condiciones que le permitan llevar una vida digna, ¿no? Y yo sé que esto puede sonar a veces como muy utópico, pero ojalá que en algún momento lo pudiéramos
conseguir. En fin, fue justamente este sistema laboral el que permitió que todos estos estadios estuvieran construidos y que todo se viera como tan chingón, y lo hemos visto justamente en todas estas historias de gente que anda por allá o en reportajes. La ciudad se ve muy bonita, pero justamente es porque estamos viendo como todo esto que se construyó, todo lo nuevo. Pero lo que no vemos es toda esta parte donde vive la gente que no es rica, la gente que es migrante, la gente que llega ahí para trabajar y que fue explotada literalmente, ¿no? Es tan fuerte esto que, como les digo, en el 2010 supuestamente se comenzó a regular esto, pero la realidad es que siguen viviendo bajo el mismo sistema, ¿no? Solamente como que hicieron por ahí como una suerte de camuflaje, pero todo ha seguido, digámoslo, igual. Y esto de alguna manera es lo lamentable, ¿no? Porque no lo estamos viendo, no estamos hablando de ello. Hay, por ejemplo, por ahí algunos números que han estado circulando a partir de un estudio, de un reportaje, perdón, que publicó este periódico The Guardian. The Guardian nos habla, para no mentirles en la cifra, déjenme lo checo, el The Guardian nos habla de que había desde el 2010, que es el año en el que comienza la construcción de todos estos espacios que iban a albergar y que iban a ser utilizados para la Copa, hoteles, edificios de departamentos, estadios, lugares para entrenar. Toda la infraestructura de la ciudad se comienza a construir, toda la infraestructura para poder albergar los juegos se comienza a construir en el 2010 luego de que es seleccionada como sede. Este estudio, este reportaje que muestra The Guardian nos dice que del 2010 al 2020 se habla de que habían muerto 6.500 trabajadores. Esto y esta cifra llegan hablando justamente ellos como a las embajadas de los países que tienen más migrantes trabajadores en este país. India, Nepal, Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka, llaman, y según los datos que le dan la embajada, es que ellos dicen, ok, tenemos tantos hindús que han muerto, tantos pakistaníes, y ellos de ahí sacan esta cifra de que son 6.500 los trabajadores que han muerto desde que se comenzó la construcción de la infraestructura para soportar este mundial. Es una cifra, pues, obviamente alarmante. El problema que tenemos con esta cifra, para ser justos, para ser honestos, pero que, bueno, en fin, hay un problema con esta cifra. Y el problema es que todos estos obreros, si bien son trabajadores, migrantes, no fallecieron de manera directa en el espacio de la construcción, es decir, no murieron en el estadio, no murieron en la obra, pues, sino que muchos murieron en su casa, en los hospitales, muchos murieron de paros respiratorios, de paros cardíacos, pues obviamente, pues el calor y demás cosas, ¿no? Y esto de alguna manera ha servido también como para que Qatar se lave las manos, el gobierno de Qatar, y diga, estas cifras son exageradas. Yo solamente tengo conocimiento de que en la obra, en el último año, han muerto 5 trabajadores o 10 trabajadores, y en total del 2010 a la fecha solamente han muerto más de o aproximadamente 50. Sin embargo, este otro número no deja de ser alarmante, el hecho de pensar que 6.500 trabajadores migrantes han muerto desde el 2010 a la fecha, pues claro que nos debería de alarmar y claro que debería de ser, pues, motivo quizá de una investigación. Sin embargo, y volviendo al punto principal de todo esto, pareciera que todas estas situaciones, todas las transgresiones a los derechos humanos de las mujeres, de la comunidad LGBTQ, de los trabajadores, todo esto, por más alarmante que nos pueda parecer y que cotidianamente pareciera que nos importa a muchos y a muchas, queda desplazado, queda pasado ni siquiera a nivel secundario, sino quizá a nivel terciario, una vez que se juega la copa y una vez que comienzan los partidos.
la gente pues se olvida de alguna manera, preferimos como olvidar, minimizar, hacer toda esta información a un lado, pues con tal de divertirnos, con tal de pasarla bien, pues porque, hey, solamente la Copa Mundial sucede solamente cada 4 años, hey, es algo que nos da un chingo de felicidad a la gente y vamos, justamente como, y lo hemos hablado mucho por acá, ¿no? Cómo pareciera ser que hoy en día una demanda que tenemos como sociedad es ser positivos y ser felices y concentrarnos únicamente en lo bueno. A veces siento que es un poco más o menos lo que sucede con los discursos que se juegan durante el mundial. Claro que están todas estas cosas que son alarmantes, pero si de pronto yo en mi caso comienzo a hablar mucho de esto, es decir, hey, acuérdense que se violan los derechos humanos, hey, acuérdense que ha pasado esto, hey, acuérdense que hay una mexicana a la que condenaron a 100, a la que encontraron culpable y la castigaron a 100 latigazos apenas hace unos años cuando denunció un abuso, un abuso y un acoso laboral en su trabajo, ¿no? Eh, Pareciera ser que si yo denuncio esto, estoy siendo negativo y que lo que debería yo hacer más bien como persona es ser positivo y hablar más bien acerca de las cosas bonitas y de lo chingón que está sucediendo y de que qué bueno que la gente está allá y que están conociendo y qué bueno que los mexicanos, que el hecho de que no sé, de que Ochoa la haya parado un penal sirve para inspirar a muchísimas personas. Hay muchas cosas positivas en las cuales nos deberíamos de concentrar. No deberíamos estar hablando de las cosas negativas. Es como socialmente pareciera que estamos articulando y estructurando toda esta problemática y es lo que se me hace perverso de alguna manera. Lo mucho que anteponemos el goce ante todo lo demás, el sufrimiento, las versiones terminamos pues virtualizando, como si no existieran, como si no fueran reales, como si no estuvieran ahí, digamos, pues todos estos eh, abusos. Eh, y es justamente, digamos, como lo problemático de todo este asunto, ¿no? El hecho de cómo terminamos, porque claro, es decir, al visualizar el mundial, al participar del mundial, pues pareciera que a final de cuentas terminamos por aceptar lo otro, ¿no? Es como decir, pues bueno, es el costo del progreso. No, pues, ¿qué quería? ¿No? Es decir, pues claro, desde el antiguo Egipto, cada que se tenía que construir, no sé, cuando se pusieron las pirámides, seguro murieron personas. Es la cuota que hay que pagar por el progreso, ¿no? Eh, pero las vidas de quién, es decir, ¿cuáles son esas vidas que frecuentemente se pierden a causa de ese supuesto progreso, a causa de esa supuesta idea de progreso? Porque ojo, ¿no? El tema aquí a final de cuentas es que no nos duelen esas vidas realmente o no lo suficiente como para detener lo que está sucediendo. Todo esto me recuerda a veces lo que sucedió con Ucrania y con Rusia al principio de todo el conflicto, de toda esta guerra, de cuando los reporteros hicieron como muchos comentarios racistas, pues donde decían, hablaban de los migrantes ucranianos y decían, es que cómo es posible que les suceda esto, son blancos, son europeos, son católicos, ¿no? Y les dolía y se conmovían, pero les dolía a esta gente porque es blanca, porque es europea, porque es católica, pero no les duelen los haitianos, porque en el haitiano son incapaces de reconocer a otra persona, a alguien igual. En el migrante haitiano no encuentran la empatía ni la preocupación necesaria. Y es el tema que también de alguna manera está aquí de por medio. ¿Qué necesitaríamos para generar esa empatía con estas personas a las que constantemente se les viola sus derechos en este país, a las que se les somete a jornadas laborales extenuantes, lo vuelvo a decir, con una temperatura que a veces en verano puede llegar a los 50 grados centígrados?
¿qué es lo que genera, digamos, ese cortocircuito que hace que nos valga madres con tal de ver el fútbol? Porque al final de cuentas es una tragedia que se suma durante 10 años, un poco más de 10 años, 12 años, y nos vale madres, pues, por así decirlo, por un mes de pequeña eh, felicidad. Y claro, es el capitalismo, ¿no? Y claro, de alguna manera todos estamos ahí y estamos llenos y rodeados de estas injusticias. Pero esto no debería de servirnos como para comportarnos, digamos, cínicamente y que nos valga madres, sino quizá para reflexionar sobre esta suerte de anestesia que tenemos frente al dolor ajeno, frente al otro, cuándo nos importa, cuándo no, cómo hemos aprendido a participar y a justificar todo esto, ¿no? La columna esta que escribí para el Washington Post, yo recuperaba justamente una idea de Deleuze, que parafraseando de este filósofo francés Gilles Deleuze, que es algo así como, no se trata solo de la arbitrariedad, no se trata solo de la arbitrariedad del rey, sino también del cómo los dominados participan de esta. Porque de alguna manera, claro, el sistema en el que participamos es bestial, es violento, y desde ahí se cometen muchas injusticias y muchas violencias. Pero de alguna manera hemos aprendido a participar de todas estas violencias propias del capital y desde ahí terminamos por minorizarlas en muchas de las situaciones. Y eso es perverso y al mismo tiempo es preocupante. ¿Y por qué digo todo esto que dije en un inicio de que el mundial sirve para hacer sport washing en Qatar, que sirve para limpiar la imagen pública? Muchos dirán que es mentira porque a final de cuentas lo que se sigue hablando de Qatar es esto, lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿no? Como decir, hey, se violan derechos humanos, bla, bla. Pero creo que se limpia la imagen pública. He estado viendo muchísimos videos e historias de gente que anda por allá. Y algo que se repite constantemente y que he visto en muchos youtubers, bloggers, periodistas deportivos, es que en un principio todos llegaron como muy espantados y muy alarmados por todas las prohibiciones que se decía que hay en este país. Y todos lo han ido poniendo como a prueba de que voy a ver si es cierto que pasa esto, voy a tomar una foto aquí, voy a hacer esto acá, voy a salir vestido así, lo han ido poniendo a prueba. Y hasta el momento, pues, a ninguno le ha pasado nada, es decir, ninguno ha sido castigado por la justicia de Qatar, ninguno ha sido detenido, por lo menos son los datos que nos dan. Y entonces desde ahí, claro, es que mucha gente, y vuelvo al punto, como que muchos dicen, wow, es que yo llegué pensando que iba a hacer esto, y la verdad es que, digo, simplemente he intentado no pasarme de la raya, pero yo imaginé que todo esto iba a ser peor. Y es que ese es el pedo. Lo que sucede ahorita durante el mundial no es la realidad, ¿no? Es decir, veía, no me acuerdo a quién que decía, ¿no? Que alguien le platicaba que eh, en el día a día en Qatar a veces hay como inspecciones, ¿no? Donde de pronto te detienen para ver, no sé, que si tú vas, digamos, como en un coche y vas con una mujer en un coche, de pronto te detiene la policía para corroborar que genuinamente esa mujer que está contigo en el taxi o en el coche, es tu esposa. Y si no, pues la detienen, pues, ¿no? Esa es la realidad. Sin embargo, por ejemplo, estos retenes no están instalados en este momento, porque han tenido que ser, por así decirlo, es decir, querían albergar la copa, tenían que bajarle a ciertas prohibiciones y esto ha permitido justamente que mucha gente ande por ahí diciendo que no es tan grave como ellos pensaban o que no es tan radical como ellos pensaban que iba a ser su estadía ahí, que realmente no les ha ido tan mal.
Claro, porque lo que se olvidan es que eso es un panorama artificial, es un panorama temporal, es un Qatar temporal al igual que el mundial. La realidad que habitan las personas que viven ahí eh, es diferente, ¿no? Es completamente distinta. Yo les decía, ¿no? Justamente, es decir, ahorita pues no hay problema, ¿no? No han detenido a mexicanos, ¿no? Pero tenemos que recordar que justamente hay una mujer, ¿no? Que se llama, se me olvidó, por acá lo tenía, déjenme, les digo, se llama Paola Shetekat. Fue condenada a 100 latigazos en Qatar tras denunciar abuso. Fue víctima de abuso sexual en 2021. Ella acusó este abuso y en lugar de que fueran sobre las personas que habían cometido este abuso, fueron contra ella, ¿no? Afortunadamente se hicieron diferentes cuestiones políticas que permitieron traer eh, a Paola Shetekat de regreso a México. Pero esa es la realidad con la que tienen que lidiar realmente muchas personas y de verdad pueden buscar información sobre la Calafa, sobre los derechos humanos de las mujeres, sobre los derechos humanos de la comunidad LGBT, para que se den cuenta de todo el tipo de violación que hay de por medio. Y pues bueno, es un tema bastante amplio, pero simplemente quería, digamos, como que también dejarlo por aquí, aprovechando que todavía quedan unas cuantas semanas, o en realidad no sé cuánto tanto quede, pero todavía creo que me quedan varios días del mundial, pues para dejar esta reflexión. No solamente sucede con el mundial, eh, hemos, ¿cómo decirlo? Hemos aprendido a esto que les decía, ¿no? Como que nos invade como cierta anestesia frente al dolor ajeno, frente a violaciones ajenas, y es lo lamentable, ¿no? Lo mucho que termina por valernos madres eso y lo mucho que estamos domesticados para creer que ciertas cosas son progreso y que ese progreso vale la pena el sacrificio de otras personas, ¿no? La felicidad de unos vale el sacrificio de otros y eso es pues triste, ¿no? Sin embargo, nos hemos acostumbrado a eso. Lo vuelvo a decir, esto no es exclusivo de la Copa del Mundo. Estamos rodeados de ejemplos así y creo que eh, tenemos que buscar irnos sensibilizando más frente a todas estas cosas, ¿no? Hay más cosas que podríamos hablar, pero tampoco me quiero extender muchísimo más de media hora. Si están interesados en más de esto, pues bueno, pueden leer mi columna, la encuentran en el Washington Post. Les repito el título por si la quieren buscar. El Mundial no solo limpia la imagen de Qatar, nos hace cómplices de sus abusos y ahí hablo, o ahí justamente hablo sobre todo esto que acabamos de comentar en este episodio, solamente que de una manera pues más resumida, más ordenada y pues ahí justamente vienen linkeados en el texto artículos que pueden servir para comprender con mayor complejidad todo este fenómeno. Pues bueno, espero que les haya sido de utilidad, que les haya gustado este episodio improvisado que acabamos de hacer sobre filosofía pop, que lo tenía un poquito abandonado por diferentes cuestiones personales y que esperemos justamente ahora en enero retomarlo ya de nueva cuenta formalmente y con algunos cambios. Esperemos. Si les gustó, pues bueno, pues no se olviden de compartirlo, de recomendarlo y muchas gracias a todos, todas las que escuchan el episodio y lo comparten. Nos fue muy bien ahí en el Spotify Wrap de este año. Entonces, gracias infinitas a todos y a todas. En fin, pues bueno, espero que tengan bonita mañana, bonita tarde, bonita noche. Se despide ustedes, Fer Bustos, Filosofía Pop.